En el programa de hoy, arzobispo de Miami reza por víctimas de edificio derrumbado. Por otro lado, pese a protestas, Parlamento Europeo aprueba informe que define el aborto como un derecho humano. Además, el Papa pide no dejar desiertas las calles de Jerusalén ante los efectos de la pandemia. Hola amigos y bienvenidos a su programa EWT Noticias, terminando otra semana. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que el arzobispo de Miami expresó sus oraciones por las víctimas del derrumbe parcial de un edificio. Conozcamos los detalles. El arzobispo de Miami, en Estados Unidos, Monseñor Thomas Wensky, elevó sus oraciones por las víctimas del colapso parcial de un condominio de 12 pisos y señaló que el corazón de la arquidiócesis está con todos los afectados por la tragedia. Y es que este 24 de junio, un edificio que fue inaugurado en 1981 en Surfside, Miami, sufrió un derrumbe parcial que dejó varios muertos, heridos y desaparecidos, entre ellos varios latinoamericanos. En esa línea, hasta el cierre de este informe, los consulados de América Latina en la ciudad indicaron que uruguayos, paraguayos, argentinos, colombianos y venezolanos serían algunos de los latinos que se encuentran desaparecidos tras el colapso del edificio. Al respecto, medios locales señalaron que se desconocen las causas del derrumbe y que hay una investigación en marcha. Ante este lamentable acontecimiento, en un comunicado, Monseñor Wensky señaló que las organizaciones benéficas católicas y el clero local se han unido a otras agencias voluntarias y líderes religiosos para ayudar en todo lo que puedan, y en ese sentido, aseguró sus oraciones por las víctimas, sus familias y los socorristas, para que el Señor les dé fuerzas. Nos unimos en oración por las víctimas de este aún inexplicable desastre y por las personas que trabajan para poder rescatar a todas las personas posibles en estos momentos. Y nos conectamos de inmediato con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, que nos informará sobre la aprobación del informe MATIC, un documento que presenta el aborto como una atención médica esencial y que busca redefinir la objeción de conciencia como una negación de atención médica. Te escuchamos, Blanca. Hola amigos, les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias. En concreto, comenzamos con la aprobación en el Parlamento Europeo del llamado Informe MATIC. El documento oficialmente se llama Informe sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión Europea, aunque se le conoce como Informe MATIC porque fue presentado por el político Predrag Fred-Matic. Presenta el aborto como una atención médica esencial y busca redefinir la objeción de conciencia como negación de atención médica. La Secretaría de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea expresó su alarma por el texto y dijo que era éticamente insostenible clasificar el aborto como un servicio de salud esencial. Los obispos de Europa explicaron que el informe no tiene en cuenta la situación de la vida de las personas afectadas y sus correspondientes derechos humanos. También desde la Federación Europea One of Us se afirmó que el informe carece de todo rigor profesional y no defiende los derechos humanos porque el aborto no es un derecho humano y extralimita las competencias de la Unión Europea, aseguraron. El informe cuenta con 154 enmiendas al texto y aunque las resoluciones del Parlamento Europeo no tienen valor legal vinculante, son la expresión de una opinión que el Parlamento desea dar a conocer y que además puede servir para legitimar posteriormente la acción de los Estados miembros. Además, la Santa Sede manifestó su preocupación por la ley contra la homofobia que se está debatiendo en Italia. Según aseguró, tal y como está redactada la ley actualmente, no respeta el concordato entre Italia y la Santa Sede. El cardenal Parolin destacó que se mostró la preocupación por los problemas interpretativos que podrían derivarse de esta ley porque su contenido es vago. Y reiteró que la Santa Sede está en contra de cualquier acto de intolerancia, de odio hacia las personas por motivo de su orientación sexual, pertenencia étnica o credo. Esto es todo, seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. En otros ámbitos, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, visitó México hace unos días para realizar diversas actividades en representación del Papa Francisco. Aquí un resumen de todo lo que se vivió. En una
reciente visita al país mexicano, que se llevó a cabo del 17 al 21 de junio, el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, presidió la ordenación episcopal del nuevo nuncio apostólico de Papúa Nueva Guinea, se reunió con el presidente del país y celebró una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. En esa línea, el sábado 19 de junio, en el atrio del convento de San Antonio de Padua y ante el santuario de Nuestra Señora de Izamal, en la arquidiócesis de Yucatán, el purpurado presidió la misa de ordenación episcopal de Monseñor Fermín Sosa Rodríguez, quien actualmente tiene 53 años. Durante su homilía, el cardenal Parolin se dirigió al nuevo nuncio y le dijo que la misión que ha recibido conlleva un modo particular de servir porque representa al Papa y a la Santa Sede ante las iglesias y los estados donde es enviado. Por otro lado, el domingo 20 de junio, durante la celebración de la Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad de México, el secretario de Estado del Vaticano manifestó que el país tiene necesidad de reconciliarse consigo mismo y de unirse como sociedad, superando la polarización. Por ello, alentó a los mexicanos a saber mirar su historia para no olvidar la gran riqueza de sus raíces y la herencia recibida en los valores que han forjado su identidad a lo largo de muchas generaciones. Finalmente, el lunes 21 de junio, tras reunirse con el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa desde la Nunciatura Apostólica en Ciudad de México, el cardenal Parolin aseguró que la Santa Sede alimenta la esperanza de que ha llegado el momento de un renovado pacto de mutua colaboración, marcado por un profundo respeto de la legítima distinción entre Estado e Iglesia, el cual indicó debe estar basado en el principio de la laicidad. Y en otra noticia les contamos que el Papa Francisco pidió no dejar desiertas las calles de Jerusalén ante los efectos del COVID-19. El Papa Francisco mostró su preocupación por la baja recaudación que ha tenido la colecta para Tierra Santa de este año y pidió no quedarse indiferentes ante los problemas de los cristianos de Oriente Medio y no permitir que las calles de Jerusalén queden desiertas. Así lo comentó el Santo Padre durante una audiencia concedida en el Vaticano a los participantes en la asamblea de la reunión de las obras de ayuda a las iglesias orientales. En ese contexto, el obispo de Roma señaló que le habían informado que en 2020 la colecta para Tierra Santa recaudó aproximadamente la mitad que en años anteriores. Por ello, el sumo pontífice atribuyó esta baja recaudación a los efectos de la pandemia del coronavirus y a las medidas de confinamiento de la población para enfrentarla. En esa línea, el Papa explicó que los confinamientos han tenido un lado positivo y resaltó que el aislamiento social nos ha empujado a tener una mayor esencialidad. Sin embargo, enfatizó que todas estas medidas de salubridad no pueden dejar a todos indiferentes. Es por eso que finalizó su mensaje recordando el conflicto entre Israel y Palestina y expresando de cierta manera que siempre se sueña con que se abra en el cielo el arco de la paz, el cual Dios le dio a Noé como un signo de alianza entre el cielo y la tierra y de la paz entre los hombres. Ahora nos vamos hasta España para conversar con el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Manuel Martínez Sellés, con quien hablaremos sobre la ley de eutanasia que fue aprobada meses atrás en el país y que entró en vigor hoy 25 de junio. Doctor Manuel, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola, un placer. Doctor, primero que todo, ¿podría explicarnos en qué consiste esta ley de eutanasia que entró en vigor hoy en España? Bueno, esta es una ley que convierte a España en uno de los pocos sitios del mundo donde se permite esta práctica. Hasta ahora en Europa solo se permitía en el Benelux
Y bueno, incluso si tenemos en cuenta todos los demás países del mundo, solo hay 2 más, que son Canadá y Colombia, y que en este momento lo permiten. Con lo cual, pues hemos tenido la mala suerte de que nuestro gobierno ha apostado por esta vía y a partir de este momento, pues en algunas circunstancias se va a permitir en España matar a pacientes que lógicamente están sufriendo, y en vez de intentar terminar con el sufrimiento, se va a terminar con los que están sufriendo. En ese sentido, doctor, ¿cuáles considera que son los riesgos que esta ley implica? Bueno, para mí el principal riesgo es la corrupción de la medicina, ¿no? Esta es una ley que va contra la esencia de la medicina. De hecho, la eutanasia va no solo contra el código deontológico que tenemos todos los médicos en España, va también contra nuestro juramento hipocrático, va contra las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial, y se va a perder la relación de confianza tan bonita que tenemos los médicos con nuestros pacientes. Doctor, muchas personas piensan que oponerse a la eutanasia es solo imponer a la sociedad una postura religiosa. ¿Qué se puede decir frente a esta situación? No, yo creo que más que oponernos a la eutanasia, lo que tenemos es defender a los pacientes con enfermedades avanzadas. Nosotros estamos haciendo una campaña llamada Cuidados de principio a fin. En esta campaña estamos no solo médicos, enfermeras, están las asociaciones de pacientes, y estamos consiguiendo que de verdad la sociedad esté sensibilizada a la hora de conseguir que todos tengamos el compromiso de que ningún paciente esté necesitando unos cuidados y que no los esté recibiendo. Lamentablemente, en España tenemos una situación muy mejorable en lo que respecta a los cuidados paliativos, y algunos tenemos el temor de que con la implementación de esta ley los cuidados paliativos, que en este momento ya están infradesarrollados, pues se vayan incluso a niveles más bajos de los que tenemos en este momento, ¿no? Finalmente, doctor, ¿existe la posibilidad de que esta ley se revierta por algunas causas, o en todo caso, por qué no se podría? Sí, desde luego. Yo creo que ya hay varias instituciones que han anunciado o que han hecho ya un recurso al Tribunal Constitucional. Creo que hay muchos indicios de que la ley tiene apartados que son inconstitucionales. Tenemos el caso reciente de Portugal, donde una ley similar ya ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional portugués. Y esto lo que ha hecho es que la ley no entrase en vigor en ningún momento. Nuestro sistema es distinto y por lo tanto ya a partir de hoy tenemos esta ley vigente, pero todos tenemos o muchos tenemos la esperanza de que ojalá en poco tiempo el Tribunal Constitucional se pronuncie y confirme la sospecha que muchos tenemos que la ley es inconstitucional. Doctor Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Un placer, muchas gracias. Gracias nuevamente, doctor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos de Estados Unidos impulsan programa de resurgimiento eucarístico para el año 2022. Por otro lado, Alejandro Bermúdez nos brindará un análisis sobre la manipulación de la Unión Europea para imponer el reconocimiento del aborto como un derecho humano. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que los obispos de Estados Unidos están impulsando un programa de resurgimiento eucarístico que iniciará en el 2022. Conozcamos todos los detalles. En el marco de la reciente reunión virtual de los obispos de Estados Unidos, los prelados discutieron sobre un programa de resurgimiento eucarístico que tendrá como objetivo fomentar una devoción y un conocimiento más profundo sobre la Sagrada Comunión. Al respecto, el encargado de presentar el plan a sus compañeros obispos fue el presidente del Comité de Evangelización del Episcopado, Monseñor Andrew Cossens, quien señaló en declaraciones concedidas hace poco a CNA que este programa tiene un enfoque particular a nivel local en cuanto a diócesis, parroquias y familias.
Además, de acuerdo al también obispo auxiliar de St. Paul y Minneapolis, la iniciativa, la cual tiene como propósito introducir un periodo de reactivación de 3 años en todo el país, ya ha sido recibida con un entusiasmo increíble y detalló que son muchos los donantes católicos, entidades mediáticas y voluntarios a nivel nacional que se han comprometido a apoyar. En esta línea, para Monseñor Cossens, el saber que todos quieren colaborar en este proyecto es una señal de que el Espíritu Santo está presente en el impulso de este programa. Es preciso destacar que la idea del desarrollo del plan de resurgimiento eucarístico surgió luego de los resultados obtenidos en un estudio del Centro de Investigación Pew Research del año 2019, en el cual se reveló que solo alrededor de 1/3 de los católicos estadounidenses creen en la enseñanza doctrinal de que la Eucaristía es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Cabe mencionar que el programa de resurgimiento eucarístico incluirá 3 niveles: parroquial, diocesano y nacional. Asimismo, tendrá inicio en julio del 2022 y culminará en el verano del 2024. Y en este momento nos vamos hasta Denver con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará una breve reflexión sobre la manipulación que está aconteciendo en la Unión Europea para imponer el aborto como un derecho humano. Te escuchamos, Alejandro. Muchas bendiciones, amigos de EWTN Noticias. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el enorme juego de manipulación que está aconteciendo en la Unión Europea, porque no es una decisión que va a quedar solamente en Europa, sino que va a repercutir en todo el mundo, tanto por la fuerza económica que representa la Unión Europea como el bloque votante que representa en la Organización de Naciones Unidas. Les explico el problema. En la Unión Europea, las naciones más poderosas y con más influencia, con mejor economía, Alemania, Francia, Suecia, los países escandinavos que están unidos de alguna forma, y los burócratas en Bruselas, porque en Bélgica, en Bruselas es donde está, digamos, la sede física de la Unión Europea, son salvajemente proabortos. Y lamento utilizar un adjetivo tan rudo como salvaje, porque no entra en la cabeza lo brutalmente convencidos que están de la manera como el aborto tiene que ser reconocido e impuesto mundialmente como un derecho humano con acceso libre y sin límite alguno. Es decir, a una mujer embarazada quiere abortar porque le pica el dedo gordo, entonces debe no solamente poder abortar, sino que debe abortar gratis, pagado por nuestros impuestos, y tiene que entrar en la cola de operaciones primero que cualquier otra persona, ¿no? O sea, hay una locura proaborto extremo. En varios proaborto en América Latina, incluso en Estados Unidos, vemos que existe por lo menos alguna forma de, ya podemos llegar a una especie de acuerdo político, alguna concesión, aunque no les guste, ¿no? Pero están dispuestos a negociar condiciones del aborto, están dispuestos a negociar términos del aborto en términos de tiempo, no los fanáticos de la Unión Europea. Entonces, las organizaciones pro vida, gracias a Dios, muchas de ellas de origen norteamericano, pero otras europeas muy importantes, como Citizen Go, por ejemplo, o como la Unidos por la Vida, asociaciones pro vida en Italia, en Alemania, y Alliance Defending Freedom, en su versión europea, han empujado firmemente, introduciendo juicios en contra de malos actores, defendiendo los derechos humanos de cristianos que
tienen objeción de conciencia, en países donde el aborto es legal, que los médicos católicos puedan objetar conciencia para no tener que participar en un aborto, etc. Y la manera como ha respondido la mafia pro aborto, porque literalmente funcionan como una mafia, o sea, funcionan en secreto con fondos económicos desconocidos, obviamente con vínculos a George Soros, digamos que son completamente visibles, ¿no? No estoy acá creando, digamos, un enemigo de paja, sino que su Open Society Foundation es la que ha investigado, la que ha financiado muchas de estas actividades. Han publicado recientemente un dossier, un informe, entre comillas, en el que presentan a todos los que ellos consideran malos actores en la ideología de género y el aborto. Es decir, básicamente todas las organizaciones pro vida y pro familia. Y comienzan, agárrense ustedes a la silla, comienzan acusando al Vaticano, acusando a familias, ¿no? Con nombre propio, que son familias católicas con recursos económicos, ¿no? Entre ellos están los Habsburgo, la casa real antigua austríaca, de donde han venido varios santos, ¿no? Y grandes defensores de la cristiandad en la historia. Y todas las organizaciones que se le pasan por el frente, las que ustedes se pueden imaginar. En España está Citizen Go, por ejemplo, está Unidos por la Vida, está todo el mundo y su perro, ¿no? Y son no solamente acusados de ser organizaciones que actúan en contra del derecho al aborto y de la ideología de género, sino que están presionando para que la Unión Europea introduzca una resolución condenando en una resolución, o sea, lo que sería equivalente a una ley, en una resolución condenando una lista de organizaciones, entre aquellas las que he mencionado, muchas de ellas federaciones cristianas, la Federación Católica de Familias, ¿no?, que estén en la lista como organizaciones que son enemigas de los derechos sexuales y reproductivos. Y ustedes ya saben, ¿no? Todos los que formamos parte de esta comunidad en EWTN sabemos que ese es un eufemismo para decir aborto, control natal, a todo meter, ¿no? Entonces, la cuestión es que ellos ya han pasado, digamos, del activismo de la propaganda, publicando estos reportes, entre comillas, que no los lee nadie, hasta tratar de empujar, influyendo con ese último reporte, para que estas organizaciones sean oficialmente condenadas, ¿no? Y sería la primera vez en la historia que en la Unión Europea se le impone una balota negra, se pone en una lista negra a organizaciones que actúan en base a principios de libertad religiosa, derechos humanos y libertad de conciencia. Estas son cosas que nosotros no podemos dejar pasar, ¿no? Y claro, nosotros desde nuestro lugar tenemos que mantenernos informados de estas acciones, tenemos que colaborar con los buenos actores, con las organizaciones que defienden los derechos de la vida y de la familia, incluso si es en Europa y nosotros estamos en América Latina, hermanos, porque ellos están actuando de barrera contra lo que podría pasarnos a nosotros. No es una pelea de ellos, es una pelea de todos. Entonces, nuestra oración y lo mejor de nuestra contribución con el voluntariado, con recursos económicos a todas estas organizaciones, porque esto se está convirtiendo, por elección de los abortistas, en una batalla campal de la cual no nos vamos a retirar. Los dejo, como siempre, en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Ahora cambiamos el tono de la información para contarles una curiosa anécdota que se vivió esta semana en el Vaticano con un hombre que portaba un traje de Spider-Man. Veamos los detalles.
En el marco de la audiencia semanal del Papa Francisco, las personas que asistieron y los espectadores que se encontraban por medio de la transmisión en vivo se dieron con la sorpresa de que entre la multitud se encontraba un hombre vestido de pies a cabeza con un distintivo traje del famoso superhéroe de historietas, Spider-Man. Pero, ¿por qué se encontraba el hombre araña en el Vaticano? Según se dio a conocer, el hombre dentro del disfraz es Mattia Villardita, un italiano de 28 años que se viste como este famoso personaje de los cómics para visitar a niños enfermos en hospitales de toda Italia. En ese contexto, en declaraciones a CNA, Agencia Católica en Inglés del grupo ASI, Villardita comentó que es católico y que se encontraba muy feliz con esta experiencia. Además, subrayó que el Papa Francisco ya conocía su identidad y su misión, motivo por el cual el obispo de Roma le pidió que si pudiera, se tomara muchas selfies con los niños que se encontraban en ese momento en la Plaza de San Pedro. Por otro lado, el superhéroe arácnido de la vida real recalcó que actualmente cuenta con un trabajo diario y estable, pero que usa su tiempo libre para visitar hospitales y regalarles un momento de alegría, esperanza y emoción a todos los niños enfermos. Cabe mencionar que durante el año pasado, Mattia Villardita fue nombrado Caballero de la Orden del Mérito de la República Italiana, un honor que le otorgó el presidente italiano Sergio Mattarella por sus acciones como héroe cotidiano. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en su programa Más que Noticias por Radio Católica Mundial. Hasta entonces.